Mi hijo dejó un sobre encima de la mesa. No dijo hola. No preguntó cómo estaba. Ni siquiera se sentó al principio. Se quedó de pie, con las manos temblando, mirando el suelo como si buscara las palabras entre las baldosas. Yo pensé que debía dinero. O que estaba enfermo. O que había hecho algo terrible. Entonces levantó la cabeza y dijo 6 palabras que me partieron la vida en dos. Papá, tengo que decirte que no eres mi padre biológico. Imagínate escuchar eso a los 64 años. Después de haber cambiado pañales. Después de haber enseñado a un niño a montar en bicicleta. Después de haber pagado su universidad. Después de haber enterrado a la mujer con la que compartiste casi 40 años de tu vida. Quédate conmigo hasta el final. Porque esta historia no trata de descubrir quién era el verdadero padre. Trata de algo mucho más difícil. ¿Qué haces cuando descubres que el amor más grande de tu vida nació al lado de un secreto que nunca te dejaron elegir? Vamos a llamarle Marcos. Él me escribió hace unos días. Un mensaje largo. De esos que uno escribe de madrugada porque ya no sabe con quién hablar. Empezaba así. Abuelo, nunca pensé que a mi edad todavía podía descubrir algo capaz de cambiar toda mi historia. Marcos tiene 64 años. Trabajó casi toda su vida como electricista. De esos hombres que salen de casa antes de que amanezca y vuelven oliendo a polvo, cemento y cables quemados. Nunca fue un hombre de muchas palabras. Pero sí de cumplir. Llevó 38 años casado con la misma mujer. 38. Dice que su matrimonio no fue perfecto. Discutieron. Pasaron momentos malos. Hubo meses en los que apenas se hablaban. Como en tantas parejas. Pero siempre creyó que había una cosa que nunca faltó. La honestidad. O al menos eso creía. Hace 6 meses su esposa murió. Cáncer. Rápido. Cuando les dieron el diagnóstico pensaban que todavía quedaba tiempo. 4 meses después ya estaban despidiéndose. Marcos todavía conserva la taza donde ella tomaba el café. Dice que no ha sido capaz de moverla del armario. No porque piense que va a volver. Sino porque algunas ausencias pesan tanto que uno tarda meses en tocar las cosas. Tienen un hijo único. Javier. 32 años. Vive en otra ciudad por trabajo. Pero cada 2 domingos conduce casi 2 horas para almorzar con su padre. Marcos esperaba esos domingos como quien espera una fiesta. Compraba pan recién hecho. Preparaba el guiso que más le gustaba a Javier. Y siempre fingía que había cocinado demasiado. Aunque los dos sabían que lo hacía solo porque quería que su hijo se llevara comida para la semana. Cuando le pregunté qué era lo primero que pensaba al hablar de Javier. No me habló de un título universitario. Ni de un trabajo. Ni de dinero. Me habló de una bicicleta. Javier tenía 7 años. Marcos llevaba semanas ahorrando para comprarle una bicicleta azul. La encontró de segunda mano. La pintó él mismo durante un fin de semana. Cambió las ruedas. Le puso un timbre nuevo. Y cuando se la entregó, el niño salió disparado por la calle. Duró 3 segundos encima. Se cayó. Se abrió la rodilla. Y empezó a llorar. Marcos me escribió una frase que me hizo detenerme. Ese día entendí que ser padre era correr más rápido que el miedo de tu hijo. Lo levantó. Le limpió la sangre. Y volvió a ponerlo encima de la bicicleta. Una y otra vez. Hasta que consiguió avanzar solo. Todavía recuerda cómo Javier giró la cabeza y gritó desde lejos. Papá. Mira, ya puedo. Marcos dice que ese papá fue uno de los días más felices de su vida. Y no fue el único. No faltó a un solo cumpleaños. Fue al festival del colegio aunque perdiera un día entero de trabajo. Aprendió a afeitar a Javier delante del espejo cuando cumplió 15 años. Vendió una motocicleta que adoraba para ayudarle a pagar el primer año de universidad. Y cuando Javier se fue de casa para trabajar, Marcos lloró escondido en el garaje. Porque hay hombres que aprendieron que llorar delante de un hijo era signo de debilidad. Así que lloran donde nadie los ve. Por eso, cuando Marcos me dice, Javier era lo mejor que hice en mi vida. Yo le creo. Y precisamente por eso. Lo que ocurrió después duele tanto. Después del entierro,
La casa quedó en silencio. Demasiado silencio. Marcos pasó semanas ordenando papeles. Ropa. Medicinas. Fotos. Hasta que Javier encontró un sobre dentro del cajón de la mesita de noche de su madre. Tenía escrito únicamente su nombre. Para Javier. Nada más. No era para Marcos. Era para su hijo. Javier no lo abrió ese día. Ni al siguiente. Guardó el sobre en un cajón de su apartamento. Y durante 2 meses convivió con él como quien convive con una bomba. Me escribió Marcos. Yo notaba raro a mi hijo. Venía a verme, pero estaba ausente. Se quedaba mirando la mesa. Contestaba con monosílabos. Pensé que seguía haciendo el duelo por su madre. No imaginaba que llevaba 2 meses durmiendo con un secreto bajo el mismo techo. Hasta que un domingo Javier apareció diferente. Más delgado. Más pálido. Entró en casa y no quiso comer. Marcos preparó el almuerzo como siempre. Pero Javier no tocó el plato. Solo sacó el sobre. Lo dejó encima de la mesa. Y dijo muy despacio. Papá, mamá me dejó esto. Necesito que lo leas. Marcos pensó que sería una despedida. Un recuerdo. Una carta de amor. Sonrió por primera vez en días. Abrió el sobre. Desdobló el papel. Y empezó a leer. Una vez. Luego una segunda. Luego una tercera. Porque había frases que el cerebro se niega a aceptar la primera vez que las ve. La carta empezaba con algo que parecía inocente. Hijo, si estás leyendo esto es porque yo ya no estoy. Pero unas líneas más abajo. Todo cambió. Y ahí empieza realmente esta historia. Marcos volvió a leer la carta. La tercera vez ya no estaba leyendo palabras. Estaba intentando reconstruir 32 años de recuerdos. La letra era de su esposa. No había duda. Decía así. Javier, hay una verdad que nunca tuve el valor de contarle a tu padre. Y ahora no quiero que te enteres por otra persona cuando yo ya no esté. Marcos me escribió que en ese momento dejó de respirar por unos segundos. Siguió leyendo. Cuando llevábamos poco más de 2 años casados, tu padre trabajaba fuera de casa durante semanas. Yo me sentía sola. Discutíamos mucho. Y cometí el peor error de mi vida. Una frase. Y todo empezó a desmoronarse. La carta continuaba. Ella confesaba que, durante aquella crisis, tuvo una relación muy breve con otro hombre. No hablaba de amor. No hablaba de una segunda vida. Decía que fue un error de apenas unos días. Pero suficiente para quedarse embarazada. Y entonces llegó la frase que Marcos todavía dice que le despierta por las noches. Nunca supe con absoluta certeza de quién eras. Silencio. Imagínate ese silencio. No el de una habitación. El que se hace dentro de la cabeza cuando todo deja de tener sentido. Ella explicaba que decidió continuar el embarazo convencida de que quería salvar su matrimonio. Que eligió creer que Marcos era el padre. O quizá necesitaba creerlo. Nunca se hizo una prueba. Nunca volvió a hablar del tema. Y escribió algo que dividió incluso a quienes leyeron su historia. Elegí a Marcos porque era un buen hombre. Era el hombre con quien quería formar una familia. Marcos dejó la carta sobre la mesa. Miró a Javier. Y por primera vez en 32 años. No supo quién era el hombre sentado delante de él. Javier empezó a llorar antes de que Marcos dijera una sola palabra. Lloraba como un niño. No como un hombre de 32 años. Me escribió Marcos. Nunca había visto llorar así a mi hijo. Javier le confesó algo que Marcos no sabía. Había abierto la carta 2 meses antes. Y desde entonces no había dormido una noche completa. La llevaba doblada en la cartera. La leía una y otra vez buscando alguna frase que cambiara el significado. Como si la cuarta lectura pudiera borrar la primera. Le dijo. Papá, pensé en quemarla. Pensé en no contártelo nunca. Pensé que mamá ya estaba muerta y que la verdad moriría con ella. Pero cada vez que venía a verte, sentía que te estaba mintiendo yo también. Marcos me dice que esas palabras le hicieron más daño que la carta. Porque entendió algo. Su hijo llevaba 2 meses cargando un peso que no le pertenecía.
Y añadió otra frase. Una frase que, si eres padre, probablemente entiendas. Yo no quiero perderte. Marcos dice que por primera vez levantó la vista. Y vio al mismo niño de 7 años. No al adulto. Al niño que se cayó de la bicicleta. Al adolescente al que enseñó a afeitarse. Al joven al que abrazó cuando aprobó la universidad. Seguía siendo él. Y aún así, algo se había roto. Los días siguientes fueron los peores. Marcos no discutió con Javier. No levantó la voz. Pero la casa empezó a llenarse de preguntas. Me contó algo que me impresionó. Sacó un álbum de fotos. Lo abrió por la boda. Allí estaban los dos. Sonriendo. Ella embarazada pocos meses después. Javier recién nacido. El bautizo. La playa. Las navidades. Todo seguía exactamente igual. Pero Marcos me escribió esta frase. Las fotos no cambiaron. Cambió la historia que veía cuando las miraba. Empezó a fijarse en detalles absurdos. ¿Y si por eso Javier tiene los ojos claros? ¿Y si por eso nunca se pareció a mí de joven? La cabeza hace cosas muy crueles cuando encuentra una grieta. Empieza a reinterpretar toda la vida. Una noche abrió el ordenador. Buscó en internet. Prueba de ADN padre e hijo. Leyó precios. Plazos. Cómo pedir el kit. Incluso sacó la tarjeta del bolsillo. La tuvo varios minutos en la mano. Y entonces recordó una escena. Javier tenía 9 años. Había tenido 40 de fiebre. Marcos pasó toda la noche sentado junto a su cama cambiándole paños de agua. Al amanecer, el niño abrió los ojos y dijo: «Papá, ¿sigues aquí?». Marcos cerró la página del ordenador. Guardó la tarjeta. Y me escribió una frase que quiero que escuches despacio. Si necesito un laboratorio para saber si soy su padre, entonces no entendí nada de los últimos 32 años. Eso no significa que el dolor desapareciera. Significa otra cosa. Que había una pregunta todavía más importante que el ADN. ¿Qué haces con una verdad que llega demasiado tarde? Aquí aparece una parte de la historia que me hizo pensar mucho. Marcos empezó a recordar conversaciones antiguas. Pequeñas cosas que en aquel momento no significaban nada. Su esposa, algunas noches, se quedaba mirándolo dormir. Le decía gracias por estar aquí. Sin motivo. A veces lloraba viendo a Javier graduarse. Y Marcos pensaba que eran lágrimas de orgullo. Ahora ya no sabe si también eran lágrimas de culpa. Me escribió algo muy honesto. Abuelo, no sé si mi mujer fue una mala persona o una persona que tomó una mala decisión y vivió prisionera de ella. Esa diferencia importa. Porque una mentira puede durar un minuto. O puede durar 32 años. Y las dos hacen daño de formas distintas. Marcos sintió rabia. Mucha. Le enfadaba que ella hubiera muerto llevándose la conversación más importante de su matrimonio. Nunca le dio la oportunidad de decidir. Nunca le permitió decir: «Lo acepto». O «No puedo seguir». Esa elección desapareció para siempre. Y ahí comprendió cuál era realmente su herida. No era solo la posible paternidad. Era que le habían robado la posibilidad de elegir su propia vida. Mientras tanto, Javier seguía llamándolo todos los días. Pero Marcos tardó casi una semana en responder una llamada. Porque todavía no sabía si hablaba con su hijo. O con el recuerdo de una mentira. Y justo cuando parecía que la distancia entre los dos iba creciendo, ocurrió la conversación que cambió todo. El domingo siguiente, Javier volvió a casa de su padre. Como todos los domingos. Pero esta vez ninguno de los dos sabía cómo empezar la conversación. Marcos había preparado comida para dos. Javier se sentó frente a él. Durante varios minutos solo se escucharon los cubiertos. Hasta que Javier dejó el tenedor sobre la mesa. Y dijo: «Papá, si quieres hacerte la prueba de ADN, hazla». Marcos levantó la mirada. ¿Para qué? Para saber la verdad. Marcos se quedó callado. Javier continuó: «Si no soy tu hijo biológico, lo entiendo. Y si lo soy, también. Pero quiero que lo sepas». Marcos me confesó que esa frase le dolió muchísimo.
Porque su hijo estaba dispuesto a aceptar cualquier resultado. Incluso uno que pudiera cambiar para siempre la forma en que ambos se llamaban. Entonces Marcos le preguntó: ¿Y tú qué quieres saber? Javier empezó a llorar. Yo ya sé quién es mi padre. Marcos no respondió. Eres tú. Silencio. Papá, yo no sé quién fue aquel hombre. No sé cómo se llamaba. No sé dónde está. Y sinceramente, no quiero saberlo. Javier se limpió las lágrimas. El hombre que me enseñó a montar bicicleta fuiste tú. El que fue a buscarme cuando me peleé en el colegio fuiste tú. El que se quedó conmigo cuando tuve fiebre fuiste tú. El que pagó mi universidad fuiste tú. El que me enseñó a afeitarme delante del espejo fuiste tú. Y entonces dijo: no necesito un ADN para saber quién es mi padre. Marcos bajó la cabeza. Y lloró. No como cuando murió su esposa. No como cuando leyó la carta. Esta vez lloró de otra manera. Como un hombre al que acababan de devolver algo que pensaba que había perdido. Su hijo se levantó. Se acercó. Y lo abrazó. Marcos me escribió: abuelo, hacía días que no abrazaba a Javier porque no sabía cómo hacerlo. Pero cuando lo tuve entre mis brazos, por un momento no pensé en la carta. Pensé en aquel niño de 7 años que me gritaba desde la bicicleta: papá, mira. Y me dijo algo más. Algo que, para mí, resume toda esta historia. Por unos segundos dejé de ser el hombre al que habían engañado. Volví a ser simplemente su padre. Ahora bien, hay algo que no quiero hacer con esta historia. No quiero convertir a la esposa de Marcos en una villana. Pero tampoco quiero justificar lo que hizo. Porque las dos cosas pueden ser verdad al mismo tiempo. Ella cometió una infidelidad. Ocultó una posible duda sobre la paternidad de su hijo. Y tomó por Marcos una decisión que no le correspondía tomar. Le quitó la posibilidad de saber la verdad 32 años antes. Le quitó la posibilidad de decidir. Y eso fue una traición. Pero también parece haber vivido durante décadas con el peso de aquella decisión. No sabemos qué habría ocurrido si hubiera contado la verdad entonces. Quizá Marcos se habría marchado. Quizá habría perdonado. Quizá habría pedido una prueba. Quizá habrían destruido su matrimonio. O quizá habrían seguido juntos. No podemos saberlo. Porque esa decisión ya no existe. Y ahí está una de las cosas más duras de los secretos. Cuando se guardan durante demasiado tiempo, llega un momento en que ya no puedes reparar lo que rompieron. Solo puedes decidir qué haces con los pedazos. Marcos podría pasar los próximos 10 años odiando a su esposa. Podría buscar al otro hombre. Podría hacerse una prueba de ADN. Podría revisar cada fotografía de su vida intentando encontrar señales. Podría preguntarse cada noche: ¿qué habría pasado si me lo hubiera dicho? Pero ninguna de esas preguntas puede cambiar el pasado. Por eso le dije 3 cosas. Le dije: Marcos, no busques al otro hombre. No porque no tengas derecho a sentir curiosidad. Lo tienes. Pero pregúntate qué esperas encontrar. ¿Una explicación? ¿Una disculpa? ¿Un hombre que se parezca a Javier? ¿Alguien que te confirme que tú no eras su padre? Nada de eso puede borrar 32 años. Si algún día Javier quiere conocer sus orígenes, será decisión suya. Pero tú no necesitas convertir tu vida en una investigación. Porque tu historia no está con ese hombre. Está con tu hijo. Le dije. Míralo a los ojos. Y dile algo que quizá nunca le hayas dicho con suficiente claridad. Dile: Javier, no sé qué diga la sangre. No sé qué diga un papel. Pero sé todo lo que vivimos. Dile: yo estuve allí. Yo te vi crecer. Yo te enseñé. Yo te cuidé. Yo te esperé. Yo te vi marcharte de casa. Yo te recibí cuando volviste. Y dile algo todavía más importante. Esta carta puede cambiar cómo empezó nuestra historia. Pero no puede cambiar todo lo que vino después. Porque la paternidad no empieza necesariamente en el momento de la concepción. A veces empieza mucho después. En una madrugada. En una sala de urgencias. En una bicicleta con 2 ruedas demasiado grandes. En un padre que vende algo que quiere para pagarle los estudios a su hijo.
En una llamada a las 3 de la mañana. En todas esas pequeñas decisiones que nadie firma y que, sin embargo, construyen una familia. La sangre explica un origen. Los años de amor explican una paternidad. Y esta es quizá la más difícil. No le dije a Marcos. Olvídalo. Porque no puede. Tampoco le dije. Tienes que perdonarla. Porque nadie puede obligarte a perdonar una traición. Le dije otra cosa. Le dije. Si algún día consigues perdonarla, hazlo por ti. No para decir que lo que hizo estuvo bien. No para borrar la mentira. No para convertirla en una buena decisión. Sino para dejar de vivir dentro de ella. Porque si Marcos pasa los próximos años viviendo en aquella crisis de su matrimonio, va a perder también los 32 años que sí fueron reales. Su esposa cometió un error. Uno enorme. Pero después de aquel error hubo 32 años de vida. 32 años en los que Marcos fue padre. Y eso también es verdad. Ayer Marcos volvió a escribirme. Me dijo que Javier había ido a verlo. No hablaron de la carta. No hablaron del ADN. No hablaron del otro hombre. Javier llegó con una bolsa de comida. Como hacía su padre cuando él era pequeño. La dejó encima de la mesa y dijo. He traído demasiado. Como siempre. Marcos se rió. Y por primera vez desde que murió su esposa. Se rió de verdad. Después fueron al garaje. Marcos encontró la vieja caja donde todavía guardaba algunas cosas de Javier. Los dibujos del colegio. Una medalla. Un reloj que le regaló cuando cumplió 18 años. Y, debajo de todo, los pequeños botines de fútbol que Javier había usado cuando era niño. Javier los tomó entre las manos. Los miró. Y dijo. ¿Todavía los guardas? Marcos respondió. Claro. Javier sonrió. Están hechos polvo. Y Marcos le dijo. Tú también estabas hecho polvo cuando empezaste a jugar. Los dos se rieron. Y entonces Javier abrazó a su padre. Esta vez fue él quien lo abrazó primero. Marcos me escribió una última cosa. Abuelo, no sé si soy su padre de sangre. Probablemente nunca lo sabré. Pero sé que soy el hombre que él llama papá. Y creo que eso me basta. Yo me quedé pensando mucho rato después de leer aquello. Porque quizá eso es lo que realmente nos enseña esta historia. Que una familia puede empezar de una manera equivocada. Y aún así construir cosas profundamente verdaderas. Que una mentira puede cambiar la historia de una familia. Pero no necesariamente puede borrar el amor que hubo dentro de ella. Y que algunas preguntas no tienen una respuesta capaz de arreglar lo que pasó. Ahora quiero preguntarte algo a ti. Y quiero que me respondas con sinceridad. Imagina que eres Javier. Tu madre ha muerto. Encuentras una carta donde descubres que tu padre quizá no es tu padre biológico. Sabes que contarle la verdad puede destruirlo. Claro, cobarde significa seguir mirándolo a los ojos mientras guardas un secreto que puede cambiar toda su vida. ¿Se lo habrías contado? ¿O habrías decidido llevarte ese secreto contigo para proteger al hombre que te crió? Y hay una segunda pregunta todavía más difícil. Si tú fueras Marcos, ¿querrías hacerte la prueba de ADN? ¿Necesitarías conocer la verdad biológica? ¿O pensarías como él? Que después de 32 años, la respuesta ya no está en un laboratorio. Está en todo lo que vivieron juntos. Quiero saber qué piensas. Porque aquí no hay una respuesta sencilla. Y precisamente por eso quiero leer tu opinión. Soy el abuelo León. Y si esta historia te ha hecho pensar en alguien que estuvo a tu lado cuando más lo necesitabas, llámalo. Escríbele. Dile que lo quieres. A veces creemos que tendremos tiempo para decir las cosas importantes. Hasta que un día descubrimos que el tiempo era precisamente lo que no teníamos. Mantén el paso firme. Y nos vemos en la próxima historia.